Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Primer recorte a la tasa de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República decidió hoy bajar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria. Nos acompaña Felipe Campos de Alianza Valores y Fiduciaria para analizar las implicaciones de esta medida sobre la economía y sobre el costo de los créditos. Recomendación sobre el salario mínimo. La Junta del Emisor también formuló una recomendación clave sobre el incremento que se está concertando para el salario mínimo de 2024. Les contaremos cuál es esa propuesta. Lista la nueva unidad de valor tributario. La DIAN estableció hoy formalmente en cuánto queda la llamada VT para el año 2024. Analizaremos con un experto qué es esta unidad y qué tipo de rubros afectará en la vida de los colombianos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 13% y corresponde a la nueva tasa de intervención del Banco de la República. La nueva tasa de política monetaria tuvo hoy un recorte de 25 puntos básicos, que es la primera baja desde septiembre del año 2020. La tasa de intervención estaba en 13,25% desde mayo de este año. Y para analizar las implicaciones de esta decisión que adoptó por mayoría la Junta Directiva del Banco de la República, quiero saludar al doctor Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de la firma comisionista Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Felipe, buenas noches, bienvenido de nuevo a Signo Pesos, ¿cómo está? Henry, muy bien, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Había mucha expectativa, doctor Campos, por esta decisión hoy del Banco de la República y como siempre las opiniones divididas entre los analistas. Algunos esperaban que la mantuviera, otros que rebajara eventualmente esos 25 puntos básicos que se decidió, otros inclusive esperaban un poquito más, 50 puntos básicos. ¿Usted qué esperaba concretamente de la Junta de hoy? Sí, bueno, realmente fue una reunión bien difícil. Nosotros estábamos pensando en 25 puntos básicos como se dieron. Pero Henry, yo resaltaría aquí que la mayoría de analistas estaban esperando o que fueran 25 puntos básicos en diciembre y si no, que fueran 25 puntos básicos en enero. Porque la forma en que están organizadas las reuniones del Banco de la República es que pueden bajar en unas reuniones sí, en otras no. Y si no bajaban en diciembre o en enero, les tocaba irse hasta marzo. Y posiblemente la inflación en marzo ya esté cerca al 8% y sería esperar mucho. Entonces, dentro de la sorpresa, digamos, que tuvimos los analistas, o los que pensaban que no, o los que sí, en realidad había un consenso de que el Banco de la República iba a bajar tasas sí o sí en diciembre o en enero. El Banco de la República, el gerente, en la lectura del comunicado, pues lo que manifestó es que la decisión se tomó a partir de la digamos, menor inflación que ha habido en los últimos meses y que seguramente va a terminar por los lados del 9,7%. ¿Eso es un nivel suficiente como para efectivamente haber aprobado una primera reducción de la tasa de política monetaria? Sí, esa es una discusión que para todos, incluso los expertos, pero también a los no expertos, es bastante confusa, porque de todas formas uno no se imagina por qué van a estar bajando tasas si la inflación está al 9,5%, que podría terminar el año cuando la meta del Banco de la República está entre el 2 y el 4%. Aquí lo que hay que tener en cuenta es cómo está la tasa de intervención frente a esa inflación. Entonces, al tener el Banco de la República 13,25% frente a una inflación del 9,50%, ya estamos hablando de que el Banco de la República estaba teniendo por encima de la inflación, que en economía se llama una tasa de interés real, estaba teniendo por encima de la inflación por lo menos 3%, que es históricamente muy, muy alto. Y si no lo hacía, y como le estaba contando Henry, que nos fuéramos para enero o para bajar en enero, o en marzo, si fuera el caso, pues la separación entre la tasa del Banco de la República y la inflación se iba a volver mucho más grande. Podría llegar a tasas del 5 al 6% en términos reales, o sea, Banco de la República por encima de inflación, y eso podría ahogar mucho la economía. Entonces, siempre hay que pensarlo, la inflación está muy alta, la inflación está lejos de la meta, pero la tasa del Banco de la República está mucho más alta. Y así, en términos reales, es que se mide cuánto puede ahogar a la economía o cuánto puede sentirse el frenazo en la economía. Entonces, para nosotros y para la mayoría, el banco tenía que actuar, si no era ahorita, como le digo, era en enero, y comenzar a perseguir la inflación. ¿Qué significa eso? Que si la inflación baja
al 8%, como yo le digo, en marzo, entonces el Banco de la República debería tratar de llegar al 12 o al 11 rápidamente. Y si la inflación finalmente, a final del 2024, como lo piensan los analistas, baja al 5% o al 4%, pues el Banco de la República debería estar al 8 o al 7%. Entonces el trabajo ahorita del Banco de la República es mantener una distancia sana con la inflación, sana que quiere decir 200 o 300% por encima de la inflación, pero perseguirla para garantizar que no estemos ahogando la economía y que estemos trabajando en la reactivación económica. Pues es que justamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, e inclusive el mismo presidente Gustavo Petro, llevaban ya como 3 o 4 meses pidiéndole al Banco de la República que bajara un poco esa tasa de intervención para ayudar un poco al impulso de la economía. Realmente con esta tasa por lo menos de 13%, que es apenas un primer recorte, ¿cree usted que ya pueden verse efectos, digamos, beneficiosos en la economía, en la recuperación, en el crecimiento? ¿O esto todavía es muy tímido como para esperar eso? Bueno, ahí le tengo dos partes para responder esa pregunta. La primera era, está bien, uno entiende que el gobierno haga fuerza y presione, a veces los modos importan, o sea, hay que presionar, pero de una forma como, digamos que con cierta distancia. Era muy difícil para que el Banco de la República bajara tasas antes de diciembre, pero como le estaba comentando, pues la inflación viene desde niveles del 13%, entonces era muy complicado dar el paso. De hecho, el Banco de la República, comparado con la región, está haciendo un salto al vacío desde esa perspectiva. Es el banco que más rápido está bajando las tasas frente a su choque de inflación. Ahora, ¿el banco está corriendo muchos riesgos? No, el banco históricamente ha obtenido esa facilidad, ha podido bajar antes que el resto de los bancos frente a su inflación. No estoy diciendo, acuérdense que la mayoría de la región ya está bajando tasas, pero frente a su inflación, y lo ha hecho porque tiene credibilidad. Entonces yo creo que lo está haciendo en el momento correcto, y que las presiones del gobierno, digamos, eran esperables, pero no había una ventana para hacerlo hasta ahora. Ahora, ¿cuándo viene la reactivación económica? Aquí hay dos partes también en la respuesta. Las tasas de los bancos, y estamos hablando de las tasas de los consumidores, las tasas hipotecarias, las tasas de microcrédito y hasta las tasas de la tarjeta de crédito, llevan ya 4 o 5 meses bajando. O sea que ellas han comenzado a bajar antes del Banco de la República. Yo creo en parte porque sobre reaccionaron. Entonces subieron muchísimo en algún momento. Pues una tasa hipotecaria llegó hasta el 17,5% y ahora puede estar al 16%. O sea, ya ha estado bajando en los últimos 4 meses. Creo yo más, vuelvo a insistir, como una sobrereacción, y porque los bancos pues se dieron cuenta que las tasas estaban muy altas y necesitan seguir prestando. Entonces ya ha habido un inicio de bajada de tasas, de pronto porque estaban muy altas. No estoy hablando del Banco de la República, las del mercado. Ahora, ¿cuándo sabemos o cuándo sabe uno que la actividad económica comienza a reactivarse? Es generalmente 8 o 10 meses después de que comience la bajada de tasas. O sea que el Banco de la República, al dar la señal con estos 25 puntos básicos, y uno espera que en enero vuelvan otros 25 o 50 y comience un ciclo, la reactivación económica, por lo menos de esta parte, lo que depende del consumidor y de la inversión, cómo reaccionan las tasas de interés, no lo vamos a ver hasta el tercer trimestre del próximo año. De hecho, el Banco de la República, cuando nos cuenta cómo se imagina la economía en los próximos trimestres, los 2 primeros trimestres del 2024 son bastante bajitos, cercanos al 0. Y ya es el tercer trimestre del próximo año cuando uno esperaría que la economía comience a rebotar, ya sea por el tema de tasas de intervención o porque también ya comienzan los efectos básicos, ya la economía va a tener espacio para comenzar a recuperarse. Pues hoy el gerente del Banco de la República no se comprometió con que vaya a iniciar desde ahora mismo un ciclo bajista en la tasa de intervención. ¿Será que todavía no han desaparecido los riesgos de que la inflación eventualmente se estanque por ahí donde está, sobre el 10% aproximadamente, y eventualmente incluso pueda subir un poco? Acuérdense que tenemos fenómeno del Niño y estamos muy pendientes del salario mínimo, que podría tener una incidencia en la inflación para el próximo año. ¿Qué cree usted, doctor Campos? A mí me pareció que por parte de la Junta y por parte del ministro de Hacienda hubo varios mensajes positivos, como optimistas, en cuanto a que la inflación sí iba a terminar bajando, de cautela frente al crecimiento económico, que es lo mismo, ¿no? Mal crecimiento económico es una inflación que puede seguir bajando, de celebración por la tranquilidad en Estados Unidos de que ya no van a subir más y que de pronto van a bajar la tasa, y también de tranquilidad por la caída del dólar. En general vi un mensaje que le cuenta a uno una historia de que de pronto sí van a bajar. Ahora, hay unos riesgos y el Banco de la República sí los reconoce, como el tema del fenómeno del Niño, como el tema del ajuste salarial que viene ahora, y el banco, digamos que pide que se tome en cuenta ese tema puntualmente. No le puede pedir al fenómeno del Niño que no venga muy duro, pero sí le puede pedir al tema de la discusión de salarios, que trate de no irse muy por encima de lo que va a ser la inflación del año, que es ese 9,5. Ahora,
acá hay un elemento también muy importante para que los televidentes lo entiendan, y es que la inflación depende, digamos, esa inflación, que baje la inflación en Colombia, depende de cómo llega un mes nuevo, que es un mes nuevo, el mes de diciembre o el mes de enero cuando lleguen, y cómo se reemplaza el mes viejo. Entonces, así es que uno sabe si la inflación va a bajar o no va a bajar. En palabras muy sencillas es, uno va a reemplazar, digamos, un diciembre y un enero, que el año pasado tuvieron un ajuste salarial de 16%, frente a un diciembre y un enero que este año van a tener un ajuste salarial del 10 o del 11 o el 12. Entonces, es en esa comparación con el mismo mes de hace 12 meses que la inflación se espera que termine bajando, porque estamos hablando de que hace 12 meses teníamos choques mucho más fuertes de precios que los que tenemos ahora. La inflación de principio de año va a ser alta, pero va a ser menos alta que la de hace 12 meses, o esa es la expectativa. Pues a propósito del tema del salario mínimo, me parece importante, doctor Felipe, que escuchemos un poquito lo que dijo el gerente del Banco de la República, pero también el ministro de Hacienda, en torno a este tema del salario mínimo. La Junta Directiva hace un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta las ganancias en poder adquisitivo que se obtuvieron en 2023 y que se esperan en 2024 como resultado de la caída prevista de la inflación. Y respecto al tema del salario mínimo, este fue uno de los puntos de discusión en la Junta, en términos de aceptar que en el 2023 se obtuvo una ganancia de más de 6 puntos en el poder adquisitivo real de los colombianos, y que con la expectativa de seguir reduciendo la tasa de inflación en el 2024, cualquiera que sea el ajuste del salario mínimo va a significar incremento adicional en el poder de compra de los colombianos. En ese sentido, lo que se resalta es que se está ganando poder de compra. Doctor Campos, las cuentas entonces sobre el salario mínimo están de la siguiente manera. Hoy día el salario mínimo está en 1.160.000 pesos. La recomendación del Banco de la República es que no lo incrementen más allá de lo que sería la inflación total de este año 2023, que según el mismo ministro de Hacienda podría cerrar, dijo él, en 9,5 o 9,7%. ¿Cree usted, doctor, que efectivamente el salario mínimo no debería superar en el reajuste ese 9,7%? Digamos que el mensaje aquí es que no se pase mucho más allá del 10%. Yo creo que, digamos, que va a haber una discusión grande. Yo creo que puede estar terminando alrededor del 11% por las diferentes posiciones que se han tomado. Aquí el punto es, entre más alto sea, uno no puede estar teniendo además efectos por muchos lados, no solamente el efecto que pueda tener en los precios, sino también el efecto en términos de crecimiento económico, en términos de empleo. Entonces hay que buscar un número que satisfaga, digamos, a la dinámica económica que ya venía, y que no nos se vuelva una carga solamente por querer estimular el consumo. Ahora, Henry, si uno le pone los números que estaba contando el ministro de Hacienda y uno dice, vea, es que el año pasado le subimos 16 y está acabando la inflación al 9, entonces hay una ganancia real para los trabajadores, es la misma historia. Si llegamos a subir 11 y la inflación en 12 meses esté al 5 o al 6%, va a haber una gran distancia también, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, va a haber una ganancia también. Entonces, un número alrededor del 11 o por debajo del 11, yo creo que sería un buen número para que la economía continúe en la senda de reactivación, pero que no nos armemos otros problemas, ya sea en términos de precios o en términos de actividad económica adicionales. Una última pregunta, doctor Campos, muy rápida. ¿Usted creería, bueno, todo indica que de pronto no habría un acuerdo este año, porque pues incluso las negociaciones como que están ahí como medio desbarajustadas, se están haciendo unas reuniones bilaterales que al parecer tampoco andan muy bien? Si esto llegara a quedar en manos del gobierno para que lo fijen por decreto, ¿cree usted que el gobierno de pronto saque de nuevo su generosidad y haga un incremento muy por encima de la inflación que pueda preocupar todavía más a los empresarios? Sí, digamos que es una parte difícil de estimar, porque obviamente requiere de tratar de leer entre líneas lo que quiera hacer el gobierno. Yo no he oído a algunos miembros del gobierno pues, que no están tan desalineados con la parte, digamos, sindical, que quiere esos números altos. Yo pensaría que también han habido voces razonables, y yo esperaría que el número no se vaya muy por encima del 11%. Pero digamos que hay una lectura que es difícil de entender, porque han habido voces como disonantes dentro del mismo gobierno
de la posición que van a tomar. Pero digamos que la expectativa de nosotros finalmente es que no sea un número muy por encima del 11%. Pues doctor Campos, muchas gracias. Siempre será bienvenido aquí a Signo Pesos. Muy amable por las aclaraciones, la ayuda que nos presta para entender estos temas. Muy amable. A ustedes, Henry, y feliz noche a todos. Muchas gracias. Desde Alianza Valores y Fiduciaria. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere el llamado de las EPS al gobierno para que fijen la nueva UPC. Ya nos vemos y les aclaro de qué se trata. Gracias por continuar en Signo Pesos. La DIAN oficializó hoy el alza de la unidad de valor tributario VT para el año 2024. ¿De qué se trata esta noticia y por qué es tan importante para el común de los colombianos? Para analizar este tema, saludo al doctor Jason Andrés Balaguera. Él es CEO de Values AAA. Doctor Balaguera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, mi estimado Henry, un gusto saludarlo. Exactamente, ¿qué es la unidad de valor tributario, doctor Balaguera? Bueno, la unidad de valor tributario son unos montos o unas cuantías que establece la DIAN con el propósito de hacer liquidaciones de los impuestos. Hay muchos créditos, como por ejemplo el leasing, que están muy atados a esta unidad de valor tributario. Está pues básicamente estatal, estatuto tributario de la DIAN, y los colombianos básicamente con base en este cálculo de las unidades de valor tributario es que pagan algunos impuestos y hacen algunas declaraciones anualmente. Entonces es muy importante para todos que la conozcamos. Así las cosas, es como cuando a uno le dicen que un servicio, un trámite vale, por decir algo, 5 salarios mínimos, entonces uno multiplica pues 5 por el valor del salario mínimo. En este caso, si le dicen a uno que algo vale, por decir algo, 50 VTs, entonces uno conociendo el valor lo multiplica por 50 y ahí sabe en pesos cuánto vale ese trámite, ¿verdad? Exactamente. Digamos que la unidad de valor tributario para este año, la DIAN la fijó en 47.065 pesos. Básicamente tuvo un incremento respecto al año anterior de aproximadamente el 10.97%. Este cálculo, pues, según lo que ha manifestado el director de la DIAN, lo han hecho con base en la inflación, en el IPC, y básicamente, pues, cuando las personas efectivamente, digamos, por ejemplo, vayan a hacer la declaración de renta, si, por ejemplo, tienen que calcular el impuesto a consumo, entonces, si, por ejemplo, supera las 1.400 VTs en el año, aquí ya implica hacer unas declaraciones. O, por ejemplo, si van a adquirir algún crédito de vivienda a través de la modalidad de leasing, entonces a veces estos productos financieros, en algunos casos, quedan atados a esta cantidad, pero efectivamente es como cuando las personas van a comprar una vivienda de interés social, le dicen vale 100 salarios mínimos, vale 80 salarios mínimos, entonces la persona toma ese valor, lo multiplica y calcula el monto correspondiente para el bien o el servicio respectivo. Así es, sí señor. Usted mencionaba los valores y efectivamente la VT entonces queda en 47.065 pesos para el próximo año, que entonces será el valor que uno debe tener en cuenta cuando vea por ahí que algo está tasado en VTs o unidades de valor tributario. En este caso, doctor Balaguera, entonces, la VT está cobrando cada vez más relevancia porque, recuerde usted, hay un decreto, ¿verdad?, que hace un año o un poquito menos de un año, digamos que tomó un montón de rubros, de gastos, de trámites que estaban tasados en salarios mínimos y los pasó para tasarlos en VTs. O sea que esta unidad, que de pronto para algunos todavía suena extraña, cada vez cobra más relevancia y cada vez se vuelve más común, ¿verdad? Claro que sí. Desde, por ejemplo, una persona que paga una multa de tránsito, básicamente está calculada sobre las VTs. Por ejemplo, cuando una persona va a sacar un crédito, también es importante, o va a una notaría, también, digamos, muchos servicios notariales están atados a la VT. Entonces, básicamente este incremento, pues, tiene que ver bastante con la inflación. Y por eso es que es importante que las personas se empiecen a familiarizar con esto, porque hay algunos bancos que, por ejemplo, ya las tasas de interés las atan, digamos, a las VT, entonces pues también ahí el consumidor tiene la posibilidad de analizar cuál de las opciones, por ejemplo, para un crédito le sale mejor, y también pues hacer su planeación y proyección financiera del año. Entonces esta unidad es definitivamente clave para poderla entender y poderla, digamos, manejar. Además que recordemos que también
las viviendas de interés social o los subsidios van a tener una modificación porque ahora es con Sisbén, y también parte de lo que corresponde a estas viviendas de interés social, que pues es un proceso que realizan muchos colombianos en el país, pues también va a tener, digamos, una correlación con las VTs. Entonces, definitivamente sí es importante que las personas se vayan familiarizando con estos conceptos que les va a ayudar a tener una muy buena planeación financiera. Claro, estuve yo revisando precisamente ese decreto que es como de enero de este año y encontré pues de entre los trámites más comunes que ahora están tasados en VT, por ejemplo, topes para renta y patrimonio, las sanciones tributarias, créditos de bajo monto y de leasing, las cuantías para la retención en la fuente, las cuentas exentas del 4x1000, las multas de tránsito y procedimientos o algunos procedimientos por lo menos notariales. Así que efectivamente cada vez tenemos que pararle más bolas a este tema porque se nos va volviendo muy común el tener que hacer esa multiplicación, el número de unidades de valor tributario por el valor que fijó la DIAN para el próximo año, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Digamos que la VT ha reemplazado, digamos, el cálculo del salario mínimo legal vigente, que pues muchos de estos servicios que mostraba anteriormente en la pantalla, digamos que estaban atados al salario mínimo. Lo que pasa es que el salario mínimo es un monto alto. Entonces, digamos que, por ejemplo, es más fácil calcular pequeños servicios en VTs que hacerlo por salario mínimo. Digamos que, por ejemplo, un trámite notarial que valga 50.000 pesos. Es más fácil decir se paga una VT por cada trámite de este documento, a decir se paga 0.04% del salario mínimo para ese pago o ese cálculo. Entonces, es mucho más fácil, digamos, establecer algunos servicios correspondientes a las VT respecto a lo que normalmente se manejaba bastante en el país, que eran bajo la modalidad de los salarios mínimos. Claro, pero es que además hay otro beneficio, doctor Balaguer, y es que cuando se tasa algo en VTs, los incrementos anuales por lo general son muy pegados a la inflación, como estábamos viendo ahora, que fue del 10,9%. Pero el salario mínimo, cuando se tasan salarios mínimos, el alza puede ser fácilmente 3 o 4 puntos por encima de la inflación, entonces ahí va perdiendo el usuario porque se le incrementan demasiado esos trámites y rubros, ¿verdad? Ese es un muy buen punto, estimado Henry, porque precisamente, bueno, el Banco de la República disminuyó en 25 puntos básicos las tasas de interés, precisamente para que la economía se descanse un poco de tanto incremento de tasas de interés y los créditos empiecen a bajar. Pero también recomendó la mesa directiva del Banco de la República en general al gobierno nacional sobre ahorita cómo se tasa el salario mínimo. Porque recordemos que, por ejemplo, el año pasado el salario mínimo, el presidente Iván Duque hizo un incremento del 16%. Era porque veníamos bajo, digamos, unas condiciones económicas particulares. Este año se está hablando entre mínimo el 9.8% que la inflación estimada y el 17% que fue la propuesta que hizo la CUT. Entonces, digamos, si por ejemplo el salario mínimo, por decir algo, se incrementara un 15%, la VT se incrementa el 10.97%. ¿Eso qué significa? Que pues hay un porcentaje de casi un 4 o 5% que pues el usuario tiene un beneficio desde el punto de vista del poder adquisitivo. Lo que pasa es que un incremento tan alto del salario mínimo sí puede llegar a impactar nuevamente la inflación y eso implicaría que nuevamente el Banco de la República tenga que retomar la política de alzas de tasas de interés. Entonces, macroeconómicamente hay que tener mucho cuidado con estas variables para no afectar pues las condiciones económicas del país. Pues precisamente en la discusión del salario mínimo también se está proponiendo que otros rubros, otros servicios, otros trámites también queden atados a la VT y no al salario mínimo. Doctor Balaguer, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos a entender la importancia de este tema de la VT que para muchas personas todavía sigue siendo un poco extraño. Muchas gracias. Mucho gusto, buenas noches, estimado Henry. Gracias. Muchas gracias, doctor Balaguer. Es hora de una segunda pausa y en breve les contaremos cómo va la masificación de la televisión por suscripción en Colombia. Ya nos vemos.
Continuamos en Signo Pesos. Las EPS del régimen subsidiado le pidieron al gobierno definir con urgencia y de manera suficiente la llamada unidad de pago por capitación UPC, que es la cuota que el gobierno les fija a todas las EPS para que atiendan a cada afiliado. Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestar Salud, explicó por qué tienen esa urgencia. Nos surge la revisión para el cálculo de la UPC 2024. A 12 días de finalizar el año, aún no se conoce el porcentaje de incremento de la UPC que debe definir el Ministerio de Salud y Protección Social. La UPC, recordemos, es el valor que paga el Estado por la atención de cada uno de los usuarios. El incremento de la UPC es la decisión que más impacta en los siguientes aspectos: sostenibilidad del sistema de salud, en el funcionamiento de las aseguradoras y prestadores y particularmente en la garantía del derecho a la atención en salud de todos los usuarios del país. Desde Gestar Salud, gremio que agrupa a las EPS del régimen subsidiado, solicitamos respetuosamente al Ministerio de Salud el aumento de la UPC que reconozca el incremento de los costos y las frecuencias de uso y que se garantice un equilibrio para financiar integralmente y adecuadamente el plan de beneficios. Para el sistema de salud es urgente el incremento real de la UPC. El sector arrastra un desfase financiero importante de las vigencias 2022 y 2023 que, de no corregirse para la vigencia 2024, con el cálculo de un incremento real en la UPC, podría generar un colapso del sistema. El sector está en riesgo. Si de aquí al 31 de diciembre no conocemos la decisión sobre el incremento de la UPC, va a incrementarse de acuerdo a la ley con la inflación causada. Ese escenario no reconoce el incremento de frecuencias y costos y afectará a las EPS, prestadores, proveedores y principalmente a los usuarios. Y en otras noticias, para esta temporada de fin de año se espera la movilización de cerca de 4 millones de vehículos por las vías del país. Para que no tenga usted contratiempos, recuerde hacer las respectivas revisiones técnicas de su vehículo. Si piensa viajar por carretera en este fin de año, tenga en cuenta que la revisión técnico-mecánica es obligatoria para todos los carros y motocicletas. Nos ayuda a controlar la accidentabilidad vial y a preservar el medio ambiente. La revisión es un requisito que debe hacerse cada año. Para vehículos nuevos debe hacerse por primera vez cuando cumple su 5º año desde la matrícula y a partir de ahí cada año. Y para motos y vehículos públicos desde los 2 años de matriculado. El valor de la revisión técnico-mecánica depende del tipo de vehículo. Aproximadamente para vehículos de servicio público están 256.000 pesos y para vehículos de servicio particular están 297.000 pesos. Esta evaluación, además de controlar la emisión de gases contaminantes, determina el estado general del vehículo. Se hace mediante un frenómetro, un luxómetro y un analizador de gases. ¿El luxómetro qué hace? El luxómetro verificamos la intensidad de la inclinación de las luces. El frenómetro verificamos la eficacia y con el analizador de gases verificamos las emisiones contaminantes. Y con la disparada en las ventas de carros eléctricos e híbridos este año, con un crecimiento del 8% y que dejará cerca de 30.000 vehículos de este tipo matriculados al término del año, tenga en cuenta esta recomendación en caso de necesitar asistencia. Los vehículos eléctricos o híbridos manifiestan o tienen cables de alta tensión. No cualquier persona le puede meter la mano a un vehículo de estos. Entonces no es recomendable tratar un vehículo si no con expertos. Sea precavido y antes de emprender su viaje haga los chequeos de rigor para que no vaya a tener ningún contratiempo en carretera. Recuerde que no tener la revisión técnico-mecánica al día genera una multa de 580.000 pesos este año y se expone a la inmovilización de su carro. Se calcula que este año la evasión de la revisión técnico-mecánica en carros alcanza el 57%. El panorama es peor para las motocicletas, ya que el 78% de conductores de motos no tienen al día esta obligación. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.925 pesos con 77 centavos, bajó 6 pesos con 82 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,03%, ubicándose en $79 con 53 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.565.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51%. La acción que más se valorizó fue la de Celsia, con una ganancia de 4,41%, y la que más bajó fue la de Nutresa, con un retroceso de 2,09%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló estos datos sobre la masificación de la televisión cerrada, es decir, la televisión por suscripción en nuestro país. Al cierre del primer semestre se registraron 6,4 millones de conexiones. Esto significa el 98,5% del total de usuarios de la televisión. Sin embargo, equivale apenas al 35% de los hogares del país. La comisión advierte que así las cosas, hubo una reducción de 1,2% en los suscriptores de esta televisión cerrada. De todas formas, los ingresos de los operadores del servicio en el primer semestre sumaron 1,3 billones de pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.